My $800 billion project will light up Africa and build a world of pride and power, showing Africa can lead with its own strength. Imagina una tierra árida, marcada por el polvo, el viento seco y el silencio profundo cuando cae la noche. Así era Burkina Faso, un pequeño país sin salida al mar, encajado en el corazón áspero de África Occidental. Durante décadas aparecía en los mapas globales como un punto casi invisible, relegado a estadísticas de pobreza crónica, tierras castigadas por la sequía y recursos tan limitados que hasta un simple bombillo encendido era un lujo reservado para unos pocos. En sus aldeas rurales, cuando el sol se hundía tras el horizonte, la oscuridad se volvía absoluta. Niños estudiaban a la luz parpadeante de una vela, hospitales improvisaban cirugías con linternas y las familias quemaban leña y queroseno, intoxicando sus pulmones y devorando los últimos árboles de sus bosques. Cada noche era un recordatorio de la fragilidad de la vida cuando la electricidad es solo un sueño lejano. Pero hoy, ese país olvidado que muchos creyeron condenado a la penumbra se está convirtiendo en un símbolo de esperanza y determinación, gracias a un proyecto que, cuando se anunció, sonó a locura para el resto del mundo. Un megaproyecto hidroeléctrico de $800.000 millones. No es una fantasía de papel, es una obra real, colosal, impulsada por la visión de un hombre que se atrevió a soñar más grande que cualquiera, el capitán Ibrahim Traoré, un líder joven, decidido, que supo ver en los ríos caudalosos y la fuerza de su pueblo el combustible de una revolución silenciosa, de la oscuridad a la revolución energética. Este proyecto monumental no es solo un plan para encender bombillas en casas olvidadas, es una declaración de independencia, un grito que desafía décadas de narrativas que pintaron a África como un continente condenado a mendigar ayuda externa y a conformarse con las migajas. Bajo la estrategia de Traoré, Burkina Faso no está pidiendo nada, está diseñando, construyendo y defendiendo su propio futuro, con manos propias y aliados que respetan su dignidad. Cada represa, cada turbina instalada, cada kilómetro de cable tendido es una chispa de soberanía que ilumina no solo un país, sino una nueva forma de entender la autosuficiencia africana. 11 represas gigantes se están levantando sobre el imponente río Mojón, uno de los cauces más caudalosos y rebeldes del país. Lo que antes era solo un flujo desaprovechado de agua y fuerza natural, hoy se está transformando en el corazón palpitante de una nueva era para Burkina Faso. Cada muro de concreto que se eleva, cada turbina colosal instalada, cada metro de cable que se extiende bajo tierra o sobre torres de acero forma parte de una red eléctrica inteligente que promete llevar energía limpia, constante y soberana no solo a cada rincón de este país, sino también a 15 países vecinos de África Occidental. Este no es un simple tendido de cables, es un sistema vivo, una red que aprende y decide en tiempo real, capaz de enviar electricidad donde más se necesita. Un hospital en Níger que necesita mantener encendidos ventiladores vitales. La red responde. Una fábrica textil en Ghana que necesita energía extra para cumplir un pedido urgente. La red envía refuerzos. Una escuela rural en Togo donde estudiantes se preparan para sus exámenes por la noche. La red asegura que la luz nunca falte. Mientras muchas naciones se reúnen en costosas cumbres sobre cambio climático, firmando compromisos que rara vez cumplen, aquí en medio de rocas, maquinaria pesada y miles de trabajadores, la revolución energética ya está sucediendo. No es un borrador sobre la mesa de burócratas, es concreto vertido bajo el sol abrasador, turbinas rugiendo, cables tendidos entre aldeas que por primera vez verán luz eléctrica estable. Es progreso tangible que se construye a golpe de pala, martillo y esperanza. La grandeza de lo imposible. Cuando Ibrahim Traoré anunció este plan, las grandes potencias no supieron si tomarlo como una broma o un acto de locura. ¿Cómo se atreve uno de los países más pobres y aislados del mundo a hablar de un megaproyecto de $800.000 millones, una cifra que haría temblar incluso a economías consolidadas? Muchos se burlaron, convencidos de que Burkina Faso se estrellaría antes siquiera de poner la primera piedra. Pero Traoré, lejos de buscar aplausos de Occidente, hizo lo impensable. Rechazó la dependencia de préstamos condicionados que durante años encadenaron a África.
En lugar de mendigar bajo condiciones humillantes, tendió la mano a nuevos aliados: Cuba, Irán, Brasil, naciones que conocen bien la importancia de la soberanía y que están dispuestas a compartir ingenieros, arquitectos, técnicos y tecnologías sin imponer cadenas coloniales ni intereses ocultos. Esa alianza inesperada es en sí misma un acto de desafío y de orgullo continental. Este megaproyecto es, en palabras del propio capitán Ibrahim Traoré, una inversión en dignidad. No es solo cemento y turbinas, es un muro simbólico que se alza para proteger a millones del ciclo eterno de la pobreza. Cada represa es una muralla que contiene la miseria histórica y abre compuertas a la prosperidad. Cada megavatio generado es una chispa que derrite la dependencia que durante décadas mantuvo a Burkina Faso y a muchos países africanos arrodillados ante potencias extranjeras. Y cada kilómetro de cable que se extiende, cruzando ríos y sabanas, es mucho más que infraestructura. Es un puente tendido hacia un África que ya no acepta negociar su futuro en mesas impuestas por otros, sino que lo diseña y lo defiende con manos propias. Un motor de trabajo, orgullo y oportunidades. Lo que hoy vibra a pie de obra es mucho más que ruido de maquinaria. Es la sinfonía de un pueblo reconstruyéndose desde sus cimientos. Más de 1,5 millones de personas, muchas de ellas jóvenes que hace solo unos años soñaban con emigrar jugándose la vida en rutas inciertas hacia Europa, hoy se levantan cada día con un propósito claro. Son operadores de grúas que levantan toneladas de concreto, técnicos que instalan turbinas gigantes, ingenieros que programan sistemas de IA capaces de distribuir electricidad de forma inteligente a miles de kilómetros de distancia. Cada martillazo, cada chispa de soldadura, cada saco de cemento vertido bajo el sol ardiente es una declaración silenciosa pero firme. Burkina Faso está de pie y decidido a quedarse así. Pero esto va mucho más allá de levantar represas. Es una apuesta por forjar una generación de talento local. Ingenieros, técnicos, electricistas, soldadores, programadores y gestores de proyectos que ya no necesitan depender de expertos extranjeros para sostener su propio desarrollo. Alrededor de cada dique y cada planta hidroeléctrica florecen pequeñas empresas locales, proveedores de materiales, cooperativas de transporte, cocinas comunitarias que alimentan a miles de obreros y alojamientos que antes eran casas de adobe y ahora son dormitorios dignos para trabajadores orgullosos. Lo que antes era un pueblo polvoriento, dormido y olvidado, se ha transformado en un núcleo vibrante de innovación. Tanto así que muchos ya se refieren a estos nuevos polos como el Silicon Valley de la energía africana. Una visión que hace apenas una década habría sonado a locura, hoy es un ejemplo palpable de lo que sucede cuando un pueblo recupera el control de sus sueños. Cuando la luz no es un lujo, sino un derecho. La verdadera transformación no se mide solo en megavatios ni en kilómetros de cables tendidos, se mide en la vida cotidiana de la gente común. La diferencia ya se empieza a notar donde más importa, dentro de los hogares. Niños que antes se dormían exhaustos, tratando de descifrar libros a la tenue luz de una vela, hoy hacen tareas con una lámpara LED que nunca parpadea. Ese simple foco encendido representa horas de estudio extra, sueños más grandes y un futuro más prometedor. En clínicas rurales, equipos médicos como incubadoras y ventiladores funcionan toda la noche sin miedo a cortes que antes costaban vidas. Enfermeras que antes improvisaban con linternas, ahora se enfocan en salvar vidas con la certeza de tener electricidad constante. Pequeños negocios familiares que cerraban sus puertas apenas caía el sol por falta de luz, hoy operan en turnos dobles, aumentando sus ventas y dando empleo a más vecinos. Y en el campo la electricidad se convierte en agua viva. Agricultores que durante generaciones veían sus cultivos secarse, hoy utilizan bombas de riego eléctricas para cultivar tomates jugosos, arroz y mangos que cruzan fronteras y llegan hasta los mercados de Dubái y Europa. Lo que era impensable ayer, un país sin costas exportando productos frescos y de calidad, hoy es parte de la nueva normalidad burkinesa, una normalidad que se enciende cada día con cada bombilla, de vertederos a cosechas fértiles. Pero esta revolución no se detiene en la red eléctrica.
La verdadera magia ocurre cuando la energía se transforma en alimento y riqueza renovable. Gracias a la electricidad generada por las represas, modernos sistemas de irrigación riegan tierras que antes estaban secas, resquebrajadas y olvidadas. Agricultores que habían abandonado sus parcelas ahora vuelven a la tierra, la reviven y convierten los campos en mosaicos verdes que producen más de lo que sus familias pueden consumir. El excedente no se pierde, se vende a países vecinos, generando divisas frescas que financian escuelas, carreteras y hospitales. Este impacto no se limita a una granja, es una reacción en cadena. Cuando los ingresos de una familia crecen, los hijos pueden ir a la escuela con la barriga llena y los cuadernos listos. Cuando un pueblo produce más alimento, se conecta a mercados más grandes y atrae inversiones. Las aldeas que antes quedaban aisladas durante la estación seca, hoy se han convertido en centros agrícolas activos todo el año, impulsando la economía regional y demostrando que Burkina Faso, un país conocido por su tierra árida, empieza a transformarse en un gigante agrícola inesperado. Un país que ayer parecía condenado a importar comida para sobrevivir, hoy exporta para prosperar. Esa es la nueva semilla que Traoré está sembrando: soberanía alimentaria y orgullo colectivo. El efecto dominó. África se conecta. A medida que la red eléctrica se extiende, las oportunidades cruzan fronteras. Fábricas en Ghana operan sin cortes de energía. Comerciantes en Nigeria usan sus móviles para vender en línea sin temer apagones. Escuelas en Malí instalan ordenadores y abren puertas a una educación que conecta a los niños del Sahel con el mundo. Burkina Faso está demostrando que un país pequeño, cuando piensa en grande, puede levantar a toda una región. Un mensaje para el mundo. Cuando Traoré presentó este plan, muchos se burlaron. Hoy potencias como China, India y Rusia buscan acuerdos para integrarse a esta red de energía limpia. Europa observa con recelo, consciente de que su dependencia de combustibles fósiles pronto podría inclinar la balanza hacia un nuevo epicentro energético africano. Cada contrato con un socio emergente es un mensaje. África ya no necesita salvadores, solo necesita oportunidades y respeto. Lo que viene: ciudades verdes, trenes rápidos y sueños posibles. El impacto de este proyecto no termina cuando se encienden los focos. En una década, Burkina Faso sueña con trenes de alta velocidad que conecten ciudades y mercados, barrios solares con edificios sostenibles, granjas verticales que optimicen el uso de la tierra y escuelas digitales que preparen a los jóvenes para competir a nivel mundial. Países vecinos como Níger, Togo y Sierra Leona ya están diseñando sus propios planes energéticos inspirados en esta hazaña. Lo que comenzó como un proyecto de presas es ahora un plan de integración continental, una ola de orgullo y posibilidades, una revolución sin permiso. Burkina Faso no esperó a que el mundo le diera luz verde, construyó la suya propia. Cada turbina que gira, cada bombilla encendida, cada motor que zumba en medio del Sahel grita al mundo que África no es un continente para dar lástima, sino para admirar. Hoy, este país que muchos ignoraron enseña que no hay sueño demasiado grande ni nación demasiado pequeña cuando hay unidad, coraje y visión. El futuro de África ya no se mendiga, se construye megavatio a megavatio, dique a dique, familia a familia. Si esta historia te inspira, compártela. Cuéntale al mundo que la oscuridad se apaga cuando un pueblo se atreve a encender su propia luz. Bienvenidos a la Burkina Faso del futuro, una chispa de esperanza que ya ilumina todo un continente.